En Isaías 55, del 6 al 12, nos habla el Señor de que enderecemos o de que dejemos nuestros malvados caminos, nuestros malvados pensamientos, nuestros perversos pensamientos, que volvamos nuestro rostro al Señor y que Él, siendo tan generoso, nos va a perdonar y nos dará misericordia. Nos dice que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, que los de Él son más altos que los cielos sobre la tierra. Y que así como cae la lluvia y cae la nieve del cielo, que no regresan a Él sin antes regar la tierra, sin antes fecundarla, germinarla, para que tenga semilla y dé pan para comer al hombre. Nos dice que la palabra que sale de la boca del Señor no regresará a Él vacía, sino que hará lo que Él desea y cumplirá con los propósitos del Señor. Y que nosotros, hermanos, saldremos con alegría y seremos guiados en paz. Palabra del Señor. Existe un dicho muy popular que decimos los cubanos cuando ya está todo inventado, ¿verdad? Aquí no hay más nada que inventar o no quieras inventar la pólvora. Y lo decimos cuando vemos que alguien quiere hacer un sacrificio para inventar algo que obviamente no vale la pena porque ya otra persona lo inventó anteriormente. No hay que sacrificarse, hermanos. Ya no hay que sacrificarse más. No hay que hacer esfuerzos, no hay que luchar o trabajar en cosas que no nos corresponden hacer. Porque obviamente sería un esfuerzo y una pérdida de energía inútil. Y estaríamos perdiendo nuestro tiempo en cosas que no nos corresponden. Ese es el sentido, hermanos, de mencionar este dicho que les mencioné anteriormente. ¿Y saben qué? También esto sucede en nuestra iglesia. Muchas veces creemos que la iglesia se levanta, se mantiene o hasta crece por nuestros esfuerzos humanos solamente. Muchas veces creemos que le estamos dando una mano a Dios en la tarea de la misión, cuando en realidad, si nos ponemos a pensar, es todo al revés. Dios en la iglesia nos está dando la oportunidad a nosotros de vivir una vida completamente diferente, llena de bendiciones y nos ofrece también la salvación. Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia, hermanos. Es quien dirige esa iglesia. Jesucristo tiene el poder constante sobre la iglesia. Constante y constantemente. Y es Jesús mismo quien promete estar todos los días con nosotros hasta el final del mundo. Probablemente después de todos nosotros no estemos más en la iglesia. Él va a seguir estando ahí. Con los que se congreguen aún en su nombre. Hay muchas personas que con su amor se preocupan por la iglesia, aunque Dios no quiere que nos preocupemos, sino más bien que nos ocupemos de las cosas que sí corresponde hacer en la iglesia. Y lo que Dios nos permite principalmente a cada uno de los que nos llamamos cristianos es aquello nada más y nada menos que nuestra entrega, hermanos, nuestra completa y verdadera entrega a Él. Hemos estado hablando en muchos videos anteriores de lo que significa entregarse, de lo que implica entregarse a Dios. Y no es más que una actitud consciente y convencida que nos lleva a saber que Dios me pide obediencia y me pide confianza en su palabra. Y es esa la condición fundamental para que la iglesia comience a ser conducida por Dios y no por nosotros solamente.
Entonces ahora puede venir la pregunta de qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros dentro de la iglesia. ¿Cuál es la tarea nuestra? Pues yo te puedo decir que en primer lugar, luego de haberte entregado completamente, haber entregado tu vida a Dios, te toca una tarea muy importante, nos toca una tarea muy importante y un trabajo que requiere de una gran devoción, de una gran capacidad y de una gran valentía. ¿Y sabes cuál es ese trabajo, hermanos? Orar. Orar y leer diariamente la palabra de Dios. Exactamente eso es todo lo que Dios nos pide. Y quizás ustedes se pregunten, ¿pero qué es todo lo que hay que hacer en la iglesia? ¿Es eso? ¿Orar? ¿Leer la palabra? Pues sí, es lo más importante que hay que hacer en la iglesia. Claro está, a cada uno le tocará posiblemente una tarea según sus talentos, según sus capacidades, ¿verdad? Seguramente que Dios nos pedirá nuestro tiempo para la iglesia, nuestros esfuerzos, nuestros bienes materiales. Pero si en primer lugar la iglesia no hace esta tarea tan importante que les acabo de decir, que es orar y leer su palabra, cuando estemos hablando de la iglesia estamos hablando, hermanos, de comunión de los santos, es decir, de cada uno de los que se considera miembro de esa iglesia, sin excepción, unidos en todas nuestras fuerzas, unidos en nuestra oración, unidos en nuestra lectura diaria de la Biblia. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano, nos dice en Isaías. Esta es una promesa de Dios, hermanos. Es una promesa que nos dice que Dios está cerca todavía de nosotros, que tenemos tiempo de buscarlo. Cada uno de nosotros debe buscarlo, acercarse a Él en la oración, entregándose a Él, pidiendo perdón por nuestros pecados. Pues el Señor es generoso para perdonar y de Él recibiremos misericordia, hermanos míos. Los pensamientos de nosotros ni remotamente son los pensamientos del Señor, porque sus pensamientos son altos. Hermanos, para mí, esta palabra del libro del profeta Isaías, así como también la lectura del Evangelio, coinciden en decir que Dios es el que asegura que la semilla crezca y que dé fruto. Está todo hecho ya, hermanos míos. Para que la semilla de nuestra fe y de nuestra iglesia crezca, debemos darle el sol y debemos darle el agua que son necesarios. Y el sol y el agua es la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y la presencia de Dios se invoca por medio de nuestra entrega, de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra oración y de la lectura de la Biblia diariamente, de nuestra participación constante en cultos, en comunidad. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero no podemos olvidar la primera. La iglesia es la comunión de los creyentes que en primer lugar depositan su fe, hermanos, su confianza y su obediencia a Dios. Nadie puede decir que cuando sembramos una semilla en tierra, y si ésta cumple con todas las condiciones de la naturaleza, no va a crecer y a tener fruto. Es la misma manera en que nadie puede decir que una iglesia de creyentes que ponga en primer lugar a Dios y a lo que Dios pide no va a crecer y a dar fruto. Al contrario, se va a hacer un árbol muy hermoso con un fruto muy dulce. Porque Dios, hermanos, es un Dios que siempre cumple sus promesas. Amén.